Dices. Una producción de Noticias Monumental. Yo estoy muy complacida con ese fallo. ¿Por qué? Bueno, porque la pretensión original de quienes lo presentaron era, como usted lo dice muy bien, anular los exámenes de bachillerato, señalar que no cumplían una función. Ese es un logro muy importante del país. Todos los sistemas educativos de alto nivel en el mundo tienen diferentes formas de aseguramiento de la calidad. No digo que todos tengan necesariamente el formato del bachillerato, pero cada país se encuentra formas de asegurar el cumplimiento de las metas de calidad, y en el caso de Costa Rica las pruebas de bachillerato cumplen una función medular. Nosotros estamos utilizando los resultados de esas pruebas y le hacemos una devolución a los directores regionales y a los directores de centro educativo, de forma que ellos pueden exactamente medir dónde están las debilidades, nosotros, dónde están las debilidades en el caso de la actividad docente. Y por ejemplo, en la Dirección Regional de San José Oeste, que logró mejorar muchísimo los resultados en bachillerato. Ten en cuenta que ahí está toda la zona en San José Oeste de La Carpio, de Pavas. De zonas vulnerables. Con población vulnerable, alguna que requiere realmente oportunidades, y logró elevar las metas gracias a que, entre otras cosas, que están aprovechando los resultados de bachillerato para el mejoramiento continuo. Entonces, la resolución de la sala es muy clara. Reafirma la sala que el tema de la existencia de los exámenes de bachillerato, su función, su naturaleza, es materia del Consejo Superior de Educación. Y eso es un fallo importantísimo, porque el Consejo Superior de Educación es un órgano de naturaleza constitucional. Es la gran sabiduría de quienes generaron nuestra nacionalidad e incorporaron en la Constitución un órgano especializado en esto. No es materia de la discusión política, no, es un tema técnico. Y para eso tenemos un órgano de tan alto nivel como el Consejo Superior de Educación. Por otro lado, la sala dice, sí, inquieta a ese número de personas que todavía debe alguna materia, y el ministerio tiene que abrir opciones. Nosotros compartimos la preocupación de la sala, acatamos lo que dice, la informaremos cada 3 meses, pero la buena noticia es que ya nosotros estamos caminando en esa línea. ¿Por qué? Bueno, porque en este gobierno hemos hecho una transformación curricular muy significativa. Es de los cambios más importantes que dejará este gobierno en todas sus áreas y en particular en educación. Entonces, cada vez se va alejando más la práctica del aula en este año y los próximos, lo que los niños y jóvenes están viviendo y la población adulta, de lo que esas personas que deben alguna materia de bachillerato vivieron en su momento. Entonces, urge encontrar formas para que esta población consiga el bachillerato. Desde el año 2015 vimos este reto. El MEP tiene muchas formas en educación abierta, bachillerato por suficiencia, diferentes convocatorias. Pero decíamos entonces, y yo le pedí a la viceministra y a la directora de calidad que me generaran una alternativa desde el año 2016. Se generaron 2 primeras que no llenaron nuestras expectativas, fuimos muy críticas con ella, y por suerte la tercera de estas opciones, bachillerato a tu medida, lo hemos llamado, desde el año pasado ya lo pudimos considerar como una salida oportuna, y este año lo pusimos en marcha. 11,000 personas se han matriculado en esa opción, que es una opción muy interesante porque divide el reto en 2 partes. Entonces permite un ritmo, eso es lo que hemos ido averiguando, entrevistando a las personas que han tenido dificultades con un examen. Las personas se van a poder concentrar en una parte de la materia, en una primera parte del examen, y en otra parte, para una segunda parte, no se aprueban por separado, se unen los resultados, pero eso estadísticamente da más oportunidades de que la persona salga adelante, y también le da más tiempo a la persona. Son personas que trabajan, son personas con obligaciones familiares. Entonces nosotros vemos esta opción con positivismo. La estamos poniendo a prueba por primera vez en 2017 y la vamos a evaluar, pero no nos vamos a cansar de seguir generando opciones
para esta población que requiere, que merece una oportunidad. Hay 11,000 personas matriculadas. A mí lo único que me inquieta, por supuesto nosotros informamos cuando anunciaron bachillerato a tu medida, a mí lo único que me inquieta es justamente la población que debe bachillerato, porque la población que debe bachillerato le urge el bachillerato. Y le urge el bachillerato no solo por un tema de capacitación y realización personal, sino que muchas veces tiene que ver con encontrar empleo, siendo el desempleo uno de los principales problemas, y otro es con mejorar el ingreso, y entonces está dirigido, está conectado directamente con el tema de la pobreza. Y entonces antes una persona que dijera, bueno, voy a ir a presentar exámenes, creo que es en abril o hay diferentes convocatorias. Okay. De hecho, acaba de haber una ahora en abril. Entonces, bueno, antes la gente podía decir, yo pongo todo mi apuesta en abril, ¿verdad? Para ver si en junio presento ya los requisitos para entrar a tal trabajo. Les estamos atrasando ese tiempo, porque ahora va a tener que presentar una convocatoria en abril de una parte del examen y otra en octubre, noviembre. Bueno, no, pero a ver, pongamos esto en su justa medida. Sí. No es que nosotros con bachillerato a su medida anulamos las otras opciones en que en un solo día la persona aprueba o reprueba el examen. No. Junto a todas esas que siguen vigentes, estamos haciendo una más para aquellas personas que digan, para mí, por mi situación particular, yo prefiero hacerlo en 2 partes. Y además, que quiero recalcar esto, nosotros tenemos lo que se denominan proyectos públicos, es decir, opciones de tutoría pagadas por el Estado, y entonces desde febrero hicimos una reunión con los directores regionales, los 27, diciéndoles, aprovechemos proyectos públicos, busquemos esa población, llamémosla, invitémosla, digámosle, esta es una oportunidad especial, es diferente a las otras, a las que han existido. Venga, con este profesor, practique. Además estamos propiciando recursos por medios digitales para que las personas puedan hacer pruebas con ayuda de alguien en un café internet, con una persona que lo pueda apoyar. Siempre es posible buscar, o en el mismo centro educativo, usar materiales para hacer prácticas, de forma que claramente estamos abriendo una opción más. Esta no elimina las que existen, es una opción más. Y no nos vamos a cansar en el periodo que nos queda en seguir buscando alternativas. Usted es una defensora de los exámenes de bachillerato, me queda claro. Efectivamente, yo soy una defensora de la calidad de la educación. Los exámenes de bachillerato no son el único elemento, pero son un elemento muy importante, que tienen que permanecer para siempre con la modalidad actual, en la forma en que los tenemos hoy. No, de hecho los estamos transformando. Por ejemplo, con la reforma de la matemática, que es una de las reformas más importantes que ha impulsado el MEP, se impulsó desde la administración anterior. Yo en esto igual, ese es el llamado del presidente Solís Rivera. Nosotros creemos en una política de Estado en educación, y lo que hemos encontrado como iniciativas importantes las hemos mantenido. Hemos hecho cambios también muy relevantes. Pero bueno, la reforma de matemática, eso está llevando a preguntas de desarrollo en el examen de bachillerato, pero no de una sola vez, sino paulatinamente. Vamos a ir incorporando más preguntas de desarrollo, mucho más compleja la calificación, mucho más reto para el estudiante, pero ya está con programas de matemática nuevos. Hay que entender que nuestros estudiantes son personas muy talentosas y que nosotros tenemos que seguirles planteando desafíos en el aula. Es decir, la salida no es abaratar la calidad. Esa es la salida fácil. Quitemos los exámenes de bachillerato. Así sí, claro. Y usted puede de pronto tener un segundo de popularidad. Pero eso a largo plazo, podríamos hablar del proceso de adhesión a la OCDE y a ver qué es lo que dicen los países más desarrollados. Es que hay que bajar la calidad, bajar los retos para los estudiantes, o más bien elevarlos, apoyando por supuesto la capacitación docente. Esa es mi línea. Yo creo en una educación de alta calidad, muy exigente, con mucho apoyo a las personas para que lo hagan. Es que le sonreí porque ayer que estaba Constantino Urcullo aquí, decía que se va a fundar en el mundo una internacional populista. Entonces me acordé que tal vez aprobando el bachillerato, quitando el bachillerato, podríamos caer ahí. Tino Urcullo es un analista sumamente inteligente, lo conozco muy bien. Sí. Vea qué peligroso en la política las posiciones populistas. Llevar posiciones populistas a la educación. Dice, quitemos todo, no califiquemos nada, los exámenes no sirven. Usted podría argumentar que quitemos los exámenes, asignaciones, tareas. Quitemos, pero qué discurso cuando en lugar del facilismo, lo que buscan nuestros estudiantes son retos, pero retos interesantes, inteligentes. Por eso el examen de bachillerato tenemos que seguir remozándolo, transformándolo, para que sean
un reto que valga la pena. La última pregunta sobre bachillerato. Usted dijo que le alegraba que la Sala Constitucional, en una muestra de autocontención, le generara al Consejo Superior de Educación la responsabilidad constitucional de determinar qué pasa con los exámenes de bachillerato. Y ahora habló de política de Estado. Lo que pasa es que, viendo la otra cara de la moneda, podría generar este voto de la Sala Constitucional que efectivamente sea una decisión política, porque puede ser que el Consejo Superior de Educación, bajo su gestión, de Sonia, sea un consejo absolutamente técnico. Pero bueno, eso podría permitir simplemente que sea una decisión política la que dentro de un año exactamente se quiten los exámenes de bachillerato, dentro de 4. ¿Cómo garantizar ahora sí que sea una política de Estado? Porque es una puerta que deja abierta la Sala Constitucional. Bueno, es que lo que sucede es que en la arquitectura del Estado costarricense, el Consejo Superior de Educación es el que establece la política educativa y la política en materia de evaluación. Entonces, eso es así. La Sala reconoce, reafirma, dice, es al Consejo Superior de Educación al que le toca esa discusión. Pero el Consejo es un órgano de naturaleza técnica. El Consejo Superior de Educación no puede tomar decisiones sin fundamento técnico. Okay. Está conformado por 2 exministros de Educación. En este momento están don Manuel Antonio Bolaños y doña Astrid Fischel. Está conformado por una persona que representa a la Universidad de Costa Rica, de nuevo, conocimiento de la academia, y por representantes de educación primaria y secundaria. La preside, en este caso, la ministra de Educación. Es un órgano que ha mostrado a lo largo de las últimas décadas, por la recuperación educativa que tenemos desde fines de los 90, que Costa Rica, como usted sabe, tuvo un descenso catastrófico en inversión educativa en los 80, pero desde finales de los 90 se ha venido recuperando y el Consejo Superior de Educación ha jugado un papel clave. Un presidente no podría venir por una medida populista a decir quitemos los exámenes de bachillerato. Bueno, digo, jurídicamente es posible, o el Consejo tendría que respaldar técnicamente esa decisión. Esa es una decisión, es materia del Consejo, según lo establece la Constitución, la ley y los reglamentos. La Sala lo que hace es reafirmar esto. En este sentido, reafirma el papel tan importante del Consejo. Precisamente, usted está haciendo una reflexión muy importante, y hay que detenerse en ello. Ante un cambio de gobierno, por suerte eso no ha pasado en Costa Rica en los últimos años, nos acercamos a una política de Estado en educación. El Consejo Superior de Educación garantiza más continuidad, porque termina un gobierno y hay miembros del Consejo Superior que permanecen, de forma que no es tan sencillo como podría pensarse, quitemos, pongamos, lo cual sería el peligro mayúsculo para cualquier país. Brinquemos a hablar de Cocorí, pero no solo de Cocorí, sino en términos más amplios, que tienen que ver con las lecturas recomendadas. Así es. Pero primero, por supuesto, no voy a perder la oportunidad de preguntarle qué le parece el voto de la Sala Constitucional de ayer, que es un voto dividido, súper dividido, por cierto, son 4 magistrados que declaran sin lugar la acción de inconstitucionalidad, pero los 3 que salvan el voto tienen razones diferentes y los 3 son muy interesantes. Por un lado está Nancy Hernández y Fernando Cruz advirtiendo que a ellos sí les parece que debería de eliminarse, que debería de analizarse, y Paul Rueda, que es el tercero que salva el voto, diciendo que a él sí le parece que debería de analizarse. ¿Qué le parece ese voto de la Sala Cuarta? Bueno, de nuevo, mi mayor respeto por los votos de la Sala Constitucional. Ese voto también me parece un voto relevante y quiero razonar por qué. Me alegra mucho que usted lo ponga en la agenda de discusión. ¿Qué está aquí detrás? A ver, ¿qué es la literatura y las obras recomendadas? Las obras recomendadas son oportunidades formativas. Un libro no tiene un valor por sí mismo. Sería peligrosísimo que cualquier sistema educativo ponga como una lectura recomendada un panfleto que obedezca a una tendencia política o, por ejemplo, a una visión del mundo, por ejemplo, que se pusiera a los chicos en contacto en lecturas recomendadas con panfletos que tuvieran elementos xenófobos o racistas. No. ¿Qué hemos sostenido nosotros? Bueno, Cocorí es una obra literaria. Eso me parece que está fuera de toda cuestión. Ahora, las obras literarias no son lenguaje puro. Una obra literaria, ¿de qué se construye? De lenguaje, de lengua. Y la lengua está marcada por la historia. Entonces,
en un momento de la historia en que, por ejemplo, hay estereotipos acerca de los migrantes, una obra literaria puede tener componentes que apuntan a eso. Cocorí no está exento de componentes que pueden apuntar al racismo, también a otros elementos que lo podrían cuestionar, pero una obra literaria por naturaleza, una obra literaria efectivamente tal, es polisémica. Eso es lo que digamos, los expertos en literatura defienden. Entonces, efectivamente, la lectura de Cocorí, si en el ambiente hay estereotipos racistas, la lectura de Cocorí en el aula, una discusión no bien orientada puede llevar a manifestaciones racistas, no de la obra, del contexto de la discusión. Por eso es que las obras recomendadas no es para que los niños y los jóvenes lo lean en la casa solos, sino para que el profesor o profesora lo discuta en el aula, lo ponga en perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos ha parecido en el MEP? Dos cosas. Es muy peligroso que empecemos a prohibir obras, porque entonces podríamos prohibir a María de Jorge Isaacs, porque podría reproducir estereotipos sociales en contra de idealizando. En una silla de ruedas, única mirando al mar, podríamos prohibir todas. Todas. Podríamos prohibir la Biblia. Usted podría encontrar en toda gran obra algún motivo para prohibirlo. Peligrosísimo. ¿Cuál es, en nuestro criterio, la estrategia? Una mediación pedagógica adecuada, porque yo tengo, y quiero decirlo aquí, un enorme respeto por la población afro-costarricense, y yo estoy segura que lo que ellos defienden, de que hay contextos donde la lectura del libro ha propiciado un bullying con componentes racistas, puede ser cierto. Yo no tengo por qué dudar. He oído de personas afrodescendientes, me lo han explicado, y yo no tengo por qué dudar de que eso es así. Entonces, ¿qué hemos nosotros defendido y qué hemos decidido para volver al voto tan importante de la sala? Bueno, en primer lugar, que es importante que se analice, y esto tendría que aprobarlo el Consejo Superior de Educación, que Cocorí se lea a una edad mayor, cuando nuestros chicos están un poco más maduros. En segundo lugar, afinar más la mediación pedagógica de los profesores, que no sea algo tan suelto, sino efectivamente que en la lectura de Cocorí el profesor, el docente, tenga que tratar, por ejemplo, ¿qué es el racismo? ¿Qué son los estereotipos racistas? ¿Por qué en este encuentro de la niña y la rosa con Cocorí, por qué podría haber detrás alguna idea racista? ¿Hay ese contenido en el libro? ¿Hay componentes que en cambio desconstruyen el racismo? ¿Qué es el racismo? ¿Por qué el racismo es repugnante, es inaceptable? ¿Por qué en un país no puede haber racismo? Más bien, en lugar de ocultar ese tema, que la lectura de Cocorí sea un momento para atacar precisamente los estereotipos racistas. Eso es lo que nosotros hemos defendido, y la sala, con el voto, no lo conozco de manera, es un hecho de ayer y no lo conocemos íntegramente, pero claramente ese debate se ve en el voto de la sala, pero sí establece que el Cocorí permanece como lectura recomendada, es decir, no acude a la salida de prohibir, de quitar Cocorí de la lista de textos, sino que creo abre el camino a esta posición que hemos tenido de que la mediación pedagógica en el caso de Cocorí tiene que mejorarse, y muy probablemente la edad en que los chicos conozcan el libro. Digo, esto depende de una decisión del Consejo. Desde la ignorancia, realmente, en primaria y en secundaria hay libertad de cátedra como hay en las universidades. El concepto de libertad de cátedra en el caso de la educación superior tiene otros componentes conceptuales. Es diferente. Lo que quiero saber es, para llegar al grano, doña Sonia, preguntarle directamente, es si la lista de lecturas es recomendada o, digamos, significa que un profesor no puede poner a leer a sus alumnos una obra que esté fuera de esa lista. Bueno, no es tan rígido, pero podría el profesor. Lo más importante es que se mantengan las lecturas recomendadas, porque por algo, es decir, el profesor tiene que seguir los programas aprobados, pero podría, por una circunstancia, siendo una obra literaria de calidad, invocar otra obra siempre y cuando cumpla con los objetivos que están en el plan de estudios. Yo en eso tengo una posición abierta. Por supuesto, no es cualquier obra, como le digo, no se puede poner a leer un panfleto, una obra dogmática, sino estamos hablando de textos literarios que por naturaleza son textos ricos
un componente fundamental de una obra literaria es el diálogo, la contradicción, el choque de posiciones. Muy interesante que igual que en el teatro, en una novela, por ejemplo, en un cuento, los personajes generalmente representan distintas visiones del mundo. Entonces, le permite a los estudiantes esas ideas no verlas en teoría, sino verlas en una fábula, en una anécdota, en una historia. Entonces son herramientas pedagógicas capitales. Pero se me ocurre, no sé, vamos a ver, en quinto año de colegio, resulta que podrían hablar sobre los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, bueno, lo que pasa hoy en las escuelas y colegios, porque se ve de la escuela, pero quiero concentrarme aquí en colegio, es que a uno le dan una lista al profesor donde dice causas de la Segunda Guerra Mundial, y entonces empieza deseo expansionista alemán, llegada al poder de Adolfo Hitler, lucha de poder con Stalin, ¿verdad? Ok, entonces digamos que un profesor dice, no, vamos a hacer una cosa, en quinto año vamos a traer Mein Kampf, mi lucha de Hitler, y vamos a entender qué era lo que él pensaba y por qué se dio esa... Yo estaría fascinado si fuera así, y mi hijo tendría que leer, algunos de mis hijos tienen que leer Mi Lucha, pero puede ser que haya papás que no, supongo que Mi Lucha no está en la lista de recomendada. Los papás que no están de acuerdo, ¿a dónde acuden? ¿A la dirección de la escuela? Eso es un caso muy claro que usted está poniendo de una obra que está dominada por una serie de principios claramente de discriminación, completos, sí, etcétera. Un profesor podría utilizar alguna frase para ejemplificar lo que es el nazismo, lo que es el pensamiento fascista, pero vea que esa discusión es realmente muy diferente a cuando hablamos de una obra literaria con una visión integral. Nosotros sentimos que los profesores no tienen que acudir a obras adicionales porque ya la lista de lecturas recomendadas es muy amplia, es muy rica, es más... obviamente es más sencillo que el estudiante lo tenga a mano. Además, sobre todo en los nuevos programas de estudio, y ojalá podamos hablar de nuestra transformación curricular, porque es realmente un tema de fondo, se le dan al profesor una serie de guías, de materiales, de apoyo. Por ejemplo, en los programas de inglés, acabamos de estar en el edificio metálico, en esa maravillosa escuela, con el embajador de los Estados Unidos, viendo cómo funcionan en el aula los nuevos programas de estudio. Una cosa fantástica. La maestra les proponía actividades y ningún niño o niña se quedaba sentado. Todas las actividades eran de pie. Algún niño pasaba al centro, buscaba un objeto, lo lanzaba al otro. Es una clase dinámica donde ellos improvisan. Yo entrevisté ese día al embajador de los Estados Unidos, estaba fascinado. ¿Verdad? See you later, Mr. alligator, Fitz. le decían, exactamente, le cantaron los chicos en inglés. A mí me llamó la atención la pronunciación de los niños en esta hermosa escuela pública. Usted parece adivina, vea, yo aquí tengo una lista de temas: 1, bachillerato; 2, cocorí; 3, inglés, así es que vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar de inglés. 4 era los cambios curriculares. El quinto es, se los voy a adelantar, el quinto es bullying, el sexto es abuso de autoridad, el séptimo son universidades, que es muy la bien. Última. Esos son los temas que no creo que nos dé. Pero está buenísima esa agenda. Pero tenemos, ¿cuántas pausas hay, Glenn? Porque es que podemos hacer una sola pausa, porque es que además necesito preguntarle, siempre el invitado Matices escoge desde hace un año la canción de cierre, entonces se la voy a preguntar en la pausa comercial. Y esta pregunta voy a tener que hacérsela a todos los ministros y viceministros que vengan. ¿Ya le revisaron sus beneficios? Porque dice Casa Presidencial que están revisando los beneficios a todo mundo. Bueno, yo soy una persona jubilada. ¿Lo sé? Lo que tengo es la jubilación. Usted tiene la pensión, es cierto, no Exacto, recibe el salario del ministerio. No, señor, así es. Qué dicha, de la que se salvó de estar discutiendo el tema de los beneficios. Entonces, como no, vamos a la pausa, regresamos con la ministra de Educación Pública, Sonia Marta Mora. Una producción de Noticias Monumental. Les recuerdo que hoy estamos en una versión más corta de Matices, que el programa hoy sale, don Glenn, usted me ayuda, hoy vuelve a salir en radio al terminar el partido Heredia-Saprissa. A las 10 de la noche hay una repetición de Matices en radio, y en Canal 2 habrá Matices
Ahorita les digo a qué hora es. A las 8 de la noche. Hay matices hoy. Y mañana está el programa disponible también para descargarlo. Hablemos de inglés. La última vez que usted vino, yo fui súper crítico de inglés. Saqué las horas del tiempo que se le da a inglés. Le dije, quitemos francés y démosle a todo el mundo inglés. Después todo el mundo me criticó, los que hablan francés. ¿Cómo va lo de inglés? Había y hay profesores, no sé todavía, doña Sonia, que ni siquiera hablan inglés ellos y le enseñan a los alumnos inglés. Bueno, efectivamente, una preocupación muy grande que hemos tenido en este gobierno es elevar la calidad educativa y por eso promovimos una transformación curricular integral. El año pasado, 2016, el Consejo Superior de Educación, precisamente, este órgano constitucional, aprobó una nueva política curricular, es decir, un concepto diferente de los programas de estudio. Pasamos de programas que estaban diseñados por objetivos y contenidos, lo cual favorece la memorización, la repetición, a más bien programas que están diseñados por competencias, por habilidades, por destrezas, habilidades del siglo XXI le llamamos, utilizando la literatura más innovadora, los últimos estudios de UNESCO, por ejemplo, y con base en ello se están reformando todas las asignaturas, en cuenta las lenguas. Entonces, ¿qué ha pasado con inglés, con francés? Bueno, lo que ha sucedido es que los programas son más dinámicos, son más lúdicos, se sustentan en situaciones de la vida cotidiana, no en aquella, el señor embajador Heine y yo que estuvimos en la Buenaventura Corrales hace muy pocos días, decíamos, él aprendiendo español, yo cuando estudié inglés o francés, bueno, de alguna manera, bueno, francés en realidad no, porque yo aprendí francés sobre todo en Alianza Francesa, ya con un método de nueva generación. Es la única forma de aprender francés, además. Y además la Alianza es una experiencia extraordinaria, con muy buenas bases del colegio tenía yo en francés, pero las clases típicamente eran repetir diálogos, ¿verdad? Sally and John are playing football o basketball, are playing a basketball game, muchas veces inclusive situaciones culturales que nada tienen que ver con nosotros, con nombres de personajes que no nos dicen nada. En cambio, lo que estamos haciendo ahora es utilizando material de audio, haciendo que los chicos improvisen, haciendo que produzcan oralmente, que se inspiren en situaciones de la cotidianidad, en juegos, para que realmente el aprendizaje de una lengua extranjera sea algo interesante, importante. La Embajada de los Estados Unidos nos dio un apoyo y el Cuerpo de Paz, un apoyo importantísimo. Tuvimos personas expertas que vinieron, están todavía en contacto con nosotros, nos están ayudando a transformar la evaluación de lenguas. A ese paso vamos. Yo estoy muy contenta de este salto y creo que el mismo embajador nos ha señalado al ver cómo funciona esto en el aula, que efectivamente se ve el remozamiento. ¿Y qué sucede con la calidad de los profesores? Esto es un tema de fondo. El Ministerio ha invertido recursos enormes en la actualización docente en el caso del inglés para que los profesores pasen de la A1, B1 al C1. Hay profesores que salen de buenas carreras de inglés, de buenas universidades, públicas o privadas, que por supuesto tienen el nivel adecuado, pero hay otros que no. Entonces el Estado es el que ha invertido. Vea qué problemática más grande. Por eso es que hemos defendido un proyecto de ley para reformar el CONESUB y las exigencias de calidad de todas las universidades, porque hay universidades privadas de calidad, pero hay algunas que no se han comprometido con las normas nacionales de calidad. Pero esas son malísimas. Hay unas que realmente tienen problemas serios. Usted lo ve porque yo hablo con mis colegas docentes en una visita a un colegio, me comentaba un grupo de inglés que ellos reciben personas de carreras destacadas en inglés con un nivel muy alto, pero reciben otros con un nivel mucho más bajo. Y la contradicción terrible es que en el MEP se colocan con las mismas características. Por suerte que existe ya la prueba, ellos tienen que presentar un nivel de TOEIC y eso es una cosa muy importante como filtro en este momento. Pero no se hace con todas las asignaturas. De hecho, por eso la necesidad del proyecto de ley. Pero además de inglés y francés, hemos empezado el año pasado con un plan piloto en mandarín. Tuve una invitación del ministro de Educación de China, de la República Popular China, recientemente, y conseguimos un apoyo de cooperación muy importante para continuar con este plan, para evaluarlo y para pensar en su sostenibilidad. Esta visita fue ahora en el mes de abril. Para cambiarlo por francés.
No, precisamente lo que queremos, porque, y en esto quiero para todas las personas que siguen su programa Matices, no es que estemos pensando en reducir horas de inglés o en reducir horas de francés. Ahí tenemos colegios con un inglés o un francés reforzado. No queremos poner eso en duda, sino que hay 10 colegios que también, como algo adicional, tienen una oportunidad en mandarín. La buena noticia es que muchos chicos y padres de familia se han entusiasmado, que están llevando clases de mandarín, que han hecho la primera prueba y un 98% la aprobó para el nivel correspondiente y ya salen con una certificación internacional en ese nivel, siendo mandarín una lengua compleja. Vemos que nuestros chicos, como están jóvenes, lo están aprendiendo con calidad, y este año estamos empezando con un plan piloto en portugués. Siempre reconozco, mis primeras reuniones con CINDE fueron muy importantes en este sentido, en lo que se refiere a portugués, porque me dieron una información muy relevante. La cantidad de empresas que están en Costa Rica o que podrían venir, que necesitan a personas que hablen portugués. Hace un mes estuvimos a CINDE aquí hablando de la feria, de la CINDE Job Fair, y justamente fue uno de los temas. Doña Sonia, disculpe que la metan un rally de temas, pero es que realmente quiero aprovechar el tiempo en no dejar ninguno por fuera. Hablemos de cambios curriculares en general. Adelante. Efectivamente. Estos cambios curriculares son un gran paso para Costa Rica. Imagínense que, para usar un parámetro, las pruebas PISA, que estamos utilizando como una de las formas de medir la calidad de nuestro sistema educativo, no la única, repito, se orientan a medir aprendizaje, o sea, habilidades, destrezas, competencias que tiene el estudiante. No contenidos que olvida, no. ¿Qué hace con esos contenidos, con esos temas que aprendió? Es decir, cómo se convierte en una competencia, en una destreza, en un aprendizaje efectivo. Y resulta que nuestros programas no estaban diseñados de esa forma. Claro, ¿cómo vamos a esperar buenos resultados si estamos enfocando la educación de una forma y midiéndola de otro? Esta gran reforma curricular, ¿qué aspectos contempla? Bueno, además de que centra la atención en el aprendizaje del estudiante, no en la enseñanza. No es que el profesor diga, vi todos los temas, eso no es lo que importa, sino lo que realmente aprendieron los estudiantes. Un buen ejemplo es lenguas. Cuando el estudiante hace las pruebas, veremos si logró el A2, por ejemplo, que es la meta de ese ciclo educativo. Si no lo logró, el profesor puede decir que completó el temario. Sí, pero no sirvió. Pero no ese es el objetivo que buscamos. Estamos centrados en el estudiante, centrado en el aprendizaje, con formas mucho más lúdicas, con una autoconstrucción de aprendizaje. Los estudiantes hacen proyectos, gestionan su propio aprendizaje. He visto experiencias muy exitosas en encuentros en que he participado, no porque haya estado, por ejemplo, ni en Australia ni en Nueva Zelanda, países que no conozco, pero he visto buenas prácticas de esos países. ¿Y cuál es parte del éxito? Que el estudiante pueda gestionar su propio aprendizaje. También en esa reforma curricular promovemos el pensamiento crítico, el trabajo en grupo, la autoafirmación del docente. Estamos incorporando temas como sostenibilidad. Educación para el desarrollo sostenible es un eje, porque en Costa Rica tenemos un gran potencial. Este país es una maravilla de biodiversidad y además es un país pionero en legislación ambiental, en parques nacionales, pero resulta que la formación individual de nuestros ciudadanos en las aulas no está reafirmando suficientemente el compromiso con el ambiente, la sostenibilidad, el compromiso con las futuras generaciones. Eso lo hemos reafirmado. En las diferentes asignaturas se discute cambio climático, el problema del agua, para realmente generar un cambio en la cultura. Derechos humanos es otro gran eje que estamos desarrollando. Emprendedurismo e innovación, estudiantes que puedan tener ideas innovadoras utilizando los conocimientos que están recibiendo, por ejemplo, en ciencias. Ese es otro de los ejes importantes, de manera que la reforma curricular está enfocada bajo una visión que nosotros hemos llamado Educar para una nueva ciudadanía. Esa visión educativa orienta todo lo que hacemos en el MEP, todo, desde la forma en que gestionamos a las direcciones regionales, la infraestructura escolar, pero también los nuevos planes de estudio, con estos énfasis en
desarrollo sostenible, emprendedurismo, derechos humanos, innovación, entre otros temas. Es una gran reforma que ha cambiado todo lo que tiene que ver con ciencias, estudios sociales, lengua extranjera. En este momento ya el Consejo ha recibido los programas de química, de física, y esperamos que con esta reforma tengamos realmente un salto cualitativo muy importante. Creo que fue el lunes o el viernes, no sé, hacíamos una nota en Noticia Monumental sobre los casos, sobre las quejas por abuso de autoridad contra profesores, por supuesto, del Ministerio de Educación Pública. Y hay un dato que me llamó mucho la atención, y es que es superior a los casos, a las denuncias de bullying. Y entonces yo hacía una reflexión, se la digo de frente, que yo había visto un interés muy fuerte del Ministerio de Educación Pública por concientizar sobre el bullying y sobre las formas de denunciarlo y las formas de combatirlo, pero no había visto un esfuerzo de esa magnitud para generarle al estudiantado cómo enfrentar casos que ellos consideren abuso de autoridad por parte de sus profesores. Bueno, en realidad sí lo estamos haciendo, tal vez no lo hemos comunicado con suficiente fuerza. Es que el de bullying se ve por todo lado. Es que, bueno, usted sabe, los medios de comunicación jugaron un papel clave en la comprensión que el país entero tiene sobre el bullying. Sí. A mí me ha llamado la atención, lo comento, que he llegado a un pequeño poblado en Upala, y una abuela me dice, sí, es que el problema del bullying, una señora de 85 años. Claro. O sea, y yo creo que aquí, creo que la labor del Ministerio de Educación, de los docentes, que los reconozco muchísimo, de los directores y directoras, pero también de los periodistas, le pusieron mucha atención a esa declaratoria que hicimos del año 2016 como año de lucha contra el bullying. De hecho, este año, 2017, la declaración que hizo el Consejo Superior de Educación es el año de la ciudadanía planetaria. Y alguien con mala fe hace un chiste de ¿qué es eso de ciudadanía planetaria? Bueno, esa persona como que no está en la cosa, ¿verdad? Los chicos sí saben lo que es ciudadanía planetaria. ¿Por qué? Bueno, porque a ellos les interesa que cuando el profesor toca un tema, también explique qué pasa en Europa con ese tema. Ellos a través de internet comparan. Son personas, o sea, son ciudadanos globales. Y de eso es de lo que nosotros hablamos, de interculturalidad, de nuestro país y nuestras fortalezas en relación con el mundo. Pero efectivamente la campaña contra el bullying caló muy hondo en la sociedad, y todas las direcciones regionales elaboraron sus planes de lucha contra el bullying. ¿Cómo estamos tocando lo que tiene que ver con eventuales abusos de autoridad? Porque tenemos de todo, ¿verdad? Tenemos, si puede haber estos casos, también tenemos casos espectaculares de docentes muy bien formados que orientan a sus estudiantes y los inspiran. Yo no lo dudo, y tampoco puedo sostener que las denuncias todas sean ciertas, como las de bullying. Lo que quiero explorar es las herramientas que tiene el estudiante para denunciar casos de abuso de autoridad. ¿Cómo no? Nosotros tenemos un programa que se llama Con Voz, no Voz con Z, sino con voz, ¿verdad? Que yo soy, con usted sabe, una fanática del voceo costarricense. Sí. Me encanta ese tono del español de Costa Rica, ¿verdad? Que hay gente que cree que el voceo es un error y que lo correcto es el tú. Entonces lo están tratando de incorporar. A mí me encanta el tono que tiene el voceo del español de Costa Rica. Bueno, con vos, estoy a tu lado. En ese programa estamos discutiendo con los chicos lo que es una cultura de paz, lo que son relaciones respetuosas, de los estudiantes a los docentes, pero también de los docentes a los estudiantes. Y los confrontamos con situaciones. Me tocó ver una dramatización de chicos. ¿Qué pasa si yo irrespeto al docente? ¿Qué pasa si yo siento que el docente me irrespeta? ¿Cómo puedo yo gestionar eso? ¿Cuál es el papel del gobierno estudiantil? Que tiene un papel muy importante en este sentido. Porque todo esto puede generar incomodidad en los estudiantes y peligrosamente llevarnos a la exclusión escolar, por ejemplo, sí, o al desánimo del estudiante. Sí, a veces hay casos que realmente no son tales, porque me decía una directora regional, me decía, viera que en esta zona los padres y madres casi no ponen límites a sus hijos. Me llamó la atención. Es decir, no establecen su autoridad de padres. No es autoritarismo, autoridad. Hasta esta hora usted no puede ponerse en peligro, no puede ir a nadar en tal zona porque eso es peligroso. Límites. Me comentaba esto.
los docentes están lidiando a veces con adolescentes en cuyos hogares no hay un sano establecimiento de límites, un apoyo al estudiante. Toda persona joven, usted lo sabe porque es papá también, el afecto, la generosidad del padre y la madre, eso es fundamental, pero también una sana autoridad. ¿A dónde llega? ¿Hasta dónde puede usted si tiene 8 años, si tiene 10 años, si tiene 15? Entonces, a veces, si no hay límites en casa, si el profesor me pone límites, yo digo esto es abuso de autoridad, pero también puede haberlo, ¿verdad? Yo he abierto expedientes a docentes por diferentes motivos, yo sé que esto es así. El estudiante en el programa Con Vos y a través de nuestros protocolos aprende cómo él puede gestionar, él o ella, un reclamo, a dónde lo establece, cómo esto puede ir escalando en el centro educativo para que sea atendido. Es una cultura de derechos que tenemos que defender. Imagínense, aprovecho para mencionarle una de las razones para que impulsemos el proyecto de ley del CONESUB es incorporar ahí los derechos y deberes de los estudiantes, porque en la ley actual no existe nada de eso. Y nosotros recibimos denuncias de estudiantes que no han encontrado cómo canalizar, por ejemplo, una denuncia contra un centro educativo de educación superior privada. En el sistema público, primaria y secundaria, por supuesto que tiene que existir. Y creo que nuestra arma más importante en este momento es el programa Con Vos. Doña Sonia, bueno, se nos acabó el tiempo para tocar temas de fondo. Quería de una vez, si quiere ahora lo gestionamos, pero necesito hablar con usted, lo podemos hacer más ampliamente sobre el proyecto de ley de CONESUB, que me parece fundamental. Hoy apenas lo rozamos, así es que le pido una nueva entrevista me solo encantará. para hablar de eso. Claro que sí. Porque además yo soy egresado de una carrera acreditada. Y yo viví el proceso de acreditación y viví las diferencias entre antes de la acreditación y después de la acreditación. Y una de las cosas que yo más valoro de haber estudiado en una carrera acreditada, que es la de comunicación de la Universidad de Costa Rica, es que justamente la acreditación le da un montón de poder, de derechos al estudiante, porque ahí sí los profesores temblaban cuando en las acreditaciones nos decían, señores, vengan y califiquen ustedes como estudiantes. Y ahí sí eran de verdad las calificaciones. Así es que lo podemos hablar un día de estos. Miren, me encantará. Yo creo que es un tema país. Exclusivamente es un tema de ese tema. Absolutamente. Acepto esa invitación y entonces podría traer mucho más detalle del punto en el que está ahora el proyecto de ley. Yo creo que se ha ido fortaleciendo como texto por el diálogo con diferentes actores, pero es un tema que si Costa Rica no resuelve, la calidad educativa no se va a poder garantizar. Si usted no tiene un mecanismo para que los profesores y las diferentes profesiones se formen con calidad, usted no puede aspirar, si no le puede pedir peras al olmo. Y además vea qué complicado, porque la mayoría de estudiantes con limitaciones económicas tienen que ir a universidades privadas, ¿verdad? Porque el fenómeno de que efectivamente el 63%, creo que era el dato, de estudiantes de la Universidad de Costa Rica viene de colegios privados, entonces acentúa todavía más la importancia de la educación privada. Son las 2:26, nos despedimos con una canción que pidió la ministra. Le pido que me cuente por qué esa canción, doña Sonia. Bueno, cuando usted me lo preguntó, tuve mucha duda porque, por ejemplo, dije, también podría ser muy lindo irme al país, pero Gracias a la vida es una canción que me ha inspirado desde siempre y me parece que es un buen momento. Este momento en que nos encontramos con un año de trabajo que nos queda muy fuerte para agradecerle a la vida todo lo que hemos podido hacer hasta ahora y agradecerle que nos dé energía para completar nuestra tarea. Creo que la próxima semana estará mal país aquí en Matices. La invito a escuchar ese programa. Excelente, magnífico. Son las 2:27. Gracias a la vida, Mercedes Sosa en Matices. Les recuerdo que ya vienen los compañeros de Deportes Monumental. A las 3 arranca el partido Limón Santos, porque es el Limón, y a las 6:30 iremos a las 5 vendrá Pelando el Ojo, a las 6:30 un resumen de Noticia Monumental, a las 7 la transmisión del partido herediano contra el Saprissa, y Keylor Navas sigue a punto, está a 8 minutos de llegar a la final de la Champions League, sigue ganando el Atlético 2-1, no le alcanza porque el global va 4-2, y creo, porque no vi el partido, pero vi los comentarios en redes sociales, creo que Keylor Navas ha hecho 2 tapadas, 3 impresionantes. Feliz tarde, Mercedes Sosa, gracias a la vida. Una producción de Noticias Monumental.